Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta plática, a este webinar. Vamos a platicar sobre la ley de la industria eléctrica, esta ley que se está discutiendo, se está votando, se está aprobando, todo está pasando en estos momentos mientras nosotros platicamos sobre el tema. A lo mejor ahorita Oscar o Víctor o Monse nos cuentan el estatus legal, el estatus que tiene en este momento en la Cámara. Pero bueno, antes que nada les agradezco muchísimo su presencia y les quiero invitar. La idea de esta plática es que sea eso, una plática, más que sea una conferencia magistral o una clase donde donde Oscar o donde Víctor nos expliquen todo lo que está sucediendo con la ley de la industria eléctrica. Lo que queremos es atender sus dudas. Entonces, Oscar nos presentará rápidamente unos pequeños bullets donde nos dice cuáles son los principales cambios o las principales afectaciones, nada más para para poner un poco la mesa de la discusión, la mesa de la plática, y luego abriremos el foro a sus preguntas y a sus comentarios. Víctor es el experto en finanzas, así que Víctor, te agradezco muchísimo tu presencia. Leo un poquito su currículum. Víctor es economista del ITAM y tiene una maestría en la Universidad de Pensilvania. También eres de ciencia política, Víctor. Yo no tenía tanta claridad en eso. También eres politólogo y una maestría en teoría económica por el ITAM. Hoy por hoy es el economista senior de Finamex, Casa de Bolsa. Y bueno, la verdad es que es un gran comunicador de temas económicos y un gran comunicador de temas energéticos, yo creo que porque le gustan los temas y eso hace que los comunique muy bien. Montserrat Ramiro es economista del ITAM, es maestra en economía por la University College de Londres y ahí también tuvo una especialidad en economía ambiental y recursos naturales. Montserrat fue comisionada de la Comisión Reguladora de Energía hace unos años y presidió un par de años, entre 2017 y 2019, la red de reguladores económicos de la OSD. Montserrat es una experta en temas energéticos y también logra explicar muy bien temas que aparentemente son complejos, los logra traducir a un lenguaje amigable para todos. Y Oscar, por último, ahora sí que como dicen los gringos, last but not least, Oscar Ocampo ha trabajado en temas de energía y de comercio exterior, especialmente relacionados con la implementación del Tratado de Libre Comercio, del Tratado del ahora llamado TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y previo al INCO estuvo trabajando como asesor de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, además de haber sido consultor en asuntos públicos en De la Calle, Madrazo y Mancera, y es el coordinador de proyectos de energía del INCO, labor que desde mi perspectiva ha hecho estupendamente y nos ha logrado traducir estos cambios de forma muy importante. Les quiero dar un aviso importante, la sesión va a ser grabada, y por favor les pido que hagan las preguntas que tengan, las pongan en ese iconito que dice ahí preguntas y respuestas, y al final de la breve presentación de Oscar, yo daré paso a sus dudas. Entonces, sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Oscar, Víctor, Montserrat, bienvenidos. Adelante, Oscar, vas. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias a Víctor y a Monse por participar en este webinar. No les voy a quitar más de 3 minutos para subir brevemente ¿qué son los cambios de esta iniciativa? Que vamos a ahondar en ellos a mucho más detalle en unos momentos. 4 grandes cambios son. El nuevo criterio de despacho. El despacho es cómo se inyecta la energía a la red en un momento. Ahorita está basado en un modelo de eficiencia económica de costos. Lo que pretende la iniciativa es pasar a un modelo de propiedad de las centrales, para privilegiar a las centrales de la CFE a costa de los renovables privados y finalmente de los ciclos combinados de privados. Esto nos lleva a energía eléctrica más costosa porque se beneficia a los combustibles más costosos, que son los combustibles fósiles. Aproximadamente, nada más para ilustrar este punto, 80% del costo de la energía se define por el costo del combustible. Así es que eso ilustra un poco a partir de esta gráfica. Si vemos el promedio del ciclo combinado de la CFE y el promedio de las centrales de la CFE, que son las que en el fondo serían las principales beneficiarias, más allá de las hidroeléctricas, contra las renovables de las subastas de largo plazo, y vemos aquí son de 401 pesos el promedio por megawatt hora de las renovables contra 1,400 pesos el promedio de las centrales de combustibles fósiles en la Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la diferencia, el porcentaje es 252%. El segundo cambio importante es la flexibilización, el relajamiento en el otorgamiento de los certificados de energía limpia. Son un instrumento que se implementó a partir de la liberalización del sector para incentivar las inversiones en energías renovables instaladas en el país
post-reforma, es decir, después de 2014. Lo que se pretende con esta iniciativa es flexibilizar el otorgamiento para permitir que centrales que operaban antes de esta fecha puedan obtener CELS. El tercer punto, la discrecionalidad para que CFE Suministro Básico pueda comprar energía sin recurrir a subastas como actualmente lo indica la ley. Esto permite que CFE Suministro Básico, que es la división de la CFE, la subsidiaria que nos vende la energía a los usuarios finales, siempre y cuando no seamos grandes consumidores industriales. El problema con esto es que no garantizará mejores precios porque abre la puerta a la discrecionalidad para que CFE compre sin necesariamente recurrir a subastas o a precios competitivos. Esto, por supuesto, daña la salud financiera de la Comisión Federal de Electricidad y desincentiva la inversión en fuentes renovables. Y finalmente, el último gran cambio que se propone en la iniciativa es eliminar la figura del autoabasto. El autoabasto es un régimen legado antes de la reforma que permite a las empresas asociarse y producir su electricidad para sus operaciones. Muy importante mencionar que el autoabasto, al ser un régimen legado, va a desaparecer en el momento que los permisos expiren. Lo que propone la reforma es facultar a la CRE a revocar los permisos con antelación, argumentando, insinuando que son fraudulentos. Si la CRE decide que son fraudulentos, puede revocarlos sin tener claras las razones antes de que el autoabasto muera, porque el autoabasto tiene una fecha de muerte que es el momento en el que expiren los permisos. Y las afectaciones de esto son muy puntuales porque generan incertidumbre jurídica para las inversiones al cambiar de forma retroactiva la ley. Y esto es muy importante porque viola el TEMEC, viola los tratados internacionales, como por ejemplo TPP, el tratado con Europa, genera una incertidumbre jurídica y al cambiar de una forma arbitraria las regulaciones en las que operan las empresas. Estos 4 cambios tienen 3 impactos muy puntuales que son energía eléctrica más costosa para hogares y empresas, y esto se va a reflejar ya sea en un recibo más costoso o en mayores transferencias para compensar subsidios por parte de la Secretaría de Hacienda a la CFE, en cumplimiento de las metas del país en transición energética, porque al privilegiar el combustible fósil se está dejando de lado las inversiones en parques renovables, por ejemplo, los CELS, en el despacho, y finalmente tenemos la incertidumbre jurídica, las violaciones tanto a la Constitución como a los tratados internacionales de los que México es parte. Estos son los 3 grandes impactos de lo que se está definiendo en este preciso momento en la Cámara de Diputados. No les quito más tiempo para aprovechar a los ponentes que tenemos para abrir el panel a preguntas y respuestas. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Pues ya tenemos preguntas, ojalá tengamos las respuestas. Víctor, la primera pregunta te la voy a hacer a ti, o te la voy a dirigir a ti. Nos pregunta Williams Bracamontes de la Universidad del Valle de Atemajac. Una pregunta relacionada con finanzas públicas y con el TEMEC. Nos pregunta, ¿de qué manera afectaría las finanzas públicas, específicamente con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Con mucho gusto, Valeria, y mil gracias a ti, Alinco, por la invitación. Un saludo a Monse y a Oscar, gracias por la presentación. Con respecto a la pregunta, efectivamente hay una afectación directa al tema de finanzas públicas. El tema es que esta afectación no necesariamente va a ser evidente y esa evidencia de la afectación no se va a materializar de manera obvia muy rápido. ¿Por qué? Primero porque el cambio en las reglas de despacho, si es que se implementa como se está proponiendo y si es que se valida a nivel constitucional, que sería lo que requeriríamos desde el punto de vista legal para que entrara en vigor, tendría además que aclararse la regla de determinación del precio en el despacho de la energía eléctrica. Como está ahorita diseñada las reglas de despacho, es inherente al mecanismo de despacho la manera en que se determina el precio. Suponiendo que con base en la exposición de motivos de la ley, la regla de despacho para determinar el precio sea la de un ciclo combinado o una de central de este tipo, lo que va a pasar es que las centrales de CFE más costosas, las más contaminantes, cuando operen van a generar más pérdidas, ¿no? Entonces, a pesar de que CFE va a ganar mercado y va a producir más, lo va a hacer con pérdidas o con costos o con márgenes de operación negativos, ¿no? Entonces, esta presión va a recaer sobre el balance de CFE, pero es muy probable que requiera subsidios y transferencias del gobierno federal para mantener a la CFE ahí relativamente a flote. Entonces, esto va a hacer que el impacto sobre las finanzas públicas claramente es negativo, porque hace que recursos productivos del gobierno federal se utilicen para esto, pero la evidencia de que veamos un deterioro sustantivo en la parte financiera de CFE o un deterioro sustantivo en las finanzas del gobierno federal, si esto se sustituye de alguna manera con reducciones de gasto o con mayores fuentes de ingreso por otra parte, no va a ser tan evidente y entonces la evidencia tangible de que esto se deteriore no va a ser rápida. Y ese es un
Ese es un punto importante porque no es algo que vamos a ver rápido. Y el segundo elemento que tiene que ver con TEMEC, y aquí voy a ser muy directo, para que tenga esta propuesta de reforma un conflicto directo con TEMEC, otra vez tiene que validarse a nivel constitucional. De tal manera que estos principios constitucionales ahora sí vayan en contra de lo que está establecido en el tratado. Si eso pasa, dado que México está comprometido a mantener el nivel de apertura actual en los mercados energéticos, automáticamente generaría una controversia que podría acarrear dos mecanismos de resolución de controversias. Empresa-Estado, es decir, las empresas afectadas directamente con el gobierno mexicano, o Estado-Estado si los gobiernos asociados a estas empresas deciden emprender una acción conjunta, ¿no? Las represalias en su caso serían indemnizaciones millonarias en contra del Estado mexicano a favor de estas empresas, si el conflicto es Estado-empresa, y si el conflicto es Estado-Estado, pues puede incluso acarrear temas de represalia vía aranceles unilaterales. Estamos hablando de un escenario en el cual se valida a nivel constitucional, se aprueba el cambio constitucional más adelante. Aquí es clave la función de la Corte, y si eso pasa, entonces sí entras en esa etapa. Creo que por ahora estamos un poco lejos de eso, pero son las consecuencias que habría de materializarse así. Pero entonces aquí necesito intervenir, Víctor, preguntarte, Monse, a ver, lo primero que tiene que pasar es que esto se apruebe en la Cámara de Diputados, luego esto pasaría a senadores, y tú, Víctor, hablabas del cambio constitucional. Entonces, Monse, aquí me pego contigo para que nos expliques bien qué significa eso. Y también, siguiendo la pregunta de Williams, nos dice, ¿cómo afecta que la iniciativa pretenda destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas, las cuales son operadas por SENACI? Bueno, a ver, hay varias cosas que aclarar y ahorita voy al comentario o a la pregunta específica, pero en términos de qué necesita pasar y qué falta por pasar. Hoy seguramente se va a votar, estaba yo viendo la transmisión y es verdaderamente muy complicado escuchar ese debate, pero el punto es, se tiene que aprobar, pasa a senadores, tienen, me parece que máximo 15 días para discutirlo y votarlo o una cosa así, y después instantáneamente que lo voten y que se apruebe, las empresas, todas las empresas eléctricas, por responsabilidad fiduciaria, no por un efecto de querer pelear per se, sino por su responsabilidad fiduciaria para no tener la responsabilidad de no haber cuidado los recursos de sus inversionistas, van a tener que ampararse frente a esto. Y se va a hacer un litigio que en su última consecuencia tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia, en donde la Suprema Corte se va a tener que pronunciar sobre la constitucionalidad de esto. Antecedentes. La política de confiabilidad, la segunda sala de la Corte ya se pronunció en que no es, le dio el amparo definitivo a las empresas, y además la controversia constitucional que interpuso la COFECE ya se votó, que en lo que toca a las facultades y a los temas de competencia, la política de confiabilidad de CENER es inconstitucional. Estas modificaciones a la LIE, que probablemente se vuelvan ley, son prácticamente o exactamente lo mismo que la política de confiabilidad. Por lo tanto, va a ser muy difícil para la Corte decir que en una política que es exactamente igual es inconstitucional y una modificación a la LIE no lo es. Entonces, creo que eventualmente llegará a la Corte y eventualmente los mexicanos pues deberíamos estar muy pendientes de que la Corte vele por la Constitución, y en mi opinión esto va a resultar inconstitucional. De no ser así, instantáneamente, como decía, se va a ir a paneles de controversia dentro del TEMEC, ya sea como empresas o como país. Entonces, es un proceso que yo estimo que va a ser largo, o sea, tomará, pues no sé, no menos de 6 meses o un año, y en cuanto esté impugnada, pues no va a poder entrar en efecto. Y esto hace que las dudas que tenemos, y ahí voy al despacho, las dudas que tenemos sobre las consecuencias que tienen las modificaciones, vamos a seguir teniéndolas porque no vamos a saber, digamos, por ejemplo, lo más importante en términos del despacho es, si tú despachas por un mecanismo que no es de costo, ¿quién margina? Es decir,
¿quién fija el precio? ¿Cómo se fija el precio? ¿Bajo qué criterios? Si tú no tienes un mecanismo de precio claro, no tienes manera de planear, seas una empresa privada o CFE mismo. Entonces, y aquí retomo una cosa que estaban diciendo antes, y es, CFE probablemente genere más, pero esto, como consecuencia del despacho, va a querer decir que lo único que sucederá es que incrementará sus costos. Es muy importante recordarle a todos que el 80% de los costos de la generación es el precio de los combustibles. Las plantas de CFE, y no porque CFE sea incapaz, pero digamos CFE por las razones históricas de inversión, no es una empresa que haya invertido en renovables y por lo tanto su estructura de costos es ineficiente y digamos, sus plantas son ineficientes y su estructura de costos es muy alta. Y por lo tanto, entre más genere, CFE generación, más pierde. Ahora, no olvidar que CFE no es solo generación. CFE es suministro básico, CFE es transmisión y tienen CFE Energía y CFE Internacional. Entonces, digamos, es muy importante que las centrales eléctricas, aquí lo preguntaba, ay, no me sale el nombre, Williams, ¿cómo afecta las centrales que son operadas por el SENACE? El SENACE no opera centrales, las opera CFE. El SENACE, digamos, es como el policía de tránsito, es el que te dice, entra, opera, dame aquí, apágate allá. O sea, digamos, es el operador, y por eso es el operador independiente del sistema, es el que dice quién opera cuándo y es el que, digamos, lleva las cuentas de cuánto debería costar la energía en un punto o en otro. Entonces, ¿cómo afecta? Pues definitivamente afecta al despacho. Lo más importante es que no vamos a saber cuánto cuesta, ¿no? Y cómo se fijan esos precios. Vaya, el tema de precios que no es uno, o sea, todos hablamos de van a subir los precios, pero uno, yo no tenía claro que esto puede tardar o que puede tomar mucho tiempo, que es un poco lo que decía Víctor, y luego la complejidad de la fijación de precios, porque pues no te queda claro quién margina el mercado. Bueno, otra pregunta, nos pregunta Efraín Castellanos, no sé, yo creo que tú, habiendo estado en la OECD y demás, tienes más información de esto. Nos pregunta Efraín si hay algunos otros países que tengan funcionando un sistema de despachos similar o igual al que propone el presidente, y si sí, sí ha funcionado. No, el sistema que propone el presidente es un sistema que está basado en la propiedad. Claro, no, la verdad es que yo no he estudiado el sistema eléctrico de Corea del Norte o alguna cosa así, pero digamos, en el resto de los países, todos los sistemas operan o por precio o por costo, y lo que significa es que, digamos, tú sabes ex ante cuáles son los costos de los que participan y hasta dónde va a entrar en términos de la demanda. Ese es el mercado como el de México. Y luego hay otros mercados en términos de precio en donde tú pujas un precio y digamos, lo vas haciendo al revés, ¿no? Hacia el precio más bajo. Entonces, creo que la verdad es algo que no se usa y que creo que aquí o sea, a mí me gustaría que los que se interesan en estos temas tengan muy claro que lo que sucede aquí yo creo que no es algo que le beneficie a la CFE porque, digamos, no tiene ningún sentido pedirle a una empresa que haga más de lo que puede hacer o de lo que el Estado debería usar con sus recursos públicos. Entonces, el que uno privilegie electricidad de un productor o de otro no hace sentido porque lo que necesitas es electricidad la más barata y la más limpia posible. Digamos, no hay ningún beneficio de que los electrones sean producidos por la empresa del Estado, ni para el país y evidentemente tampoco para los ciudadanos. Gracias, Monse. Nisi Mejía tiene varias preguntas. Voy a empezar con la segunda para darle entrada a Víctor. Nos pregunta Nisi, ¿qué traerá o qué implicará la aprobación o reformulación de esta ley en manera de ventajas? O sea, supongo que se refiere, ¿tiene alguna ventaja según el presidente de la República y su movimiento? Más que según el presidente de la República y su movimiento, a mí, Víctor, me gustaría pensar, quitando según el presidente y su movimiento, sino, ¿hay alguna ventaja en lo que se plantea en esta ley? Mira, por supuesto que hay ganadores,
¿no? Desafortunadamente Pero sí eso los no hay. necesariamente son ventajas, o sea, no Bueno, sé, Monse se ríe, pero venga, Víctor. desde el punto de vista, o sea, si lo quieres ver a nivel de eficiencia social, de bienestar social, va a ser muy difícil encontrar una ventaja. Si alguien se pone muy creativo, por ahí podría haber alguna. Yo honestamente no las veo. Si lo ves a nivel de equilibrio parcial, es decir, si te fijas en alguien en específico que esté ganando, ¿no? ¿Qué ventajas podría tener para ciertos actores, ¿no? En la industria, sí existen esas ventajas. ¿Por qué? Porque al final el costo de esta operación, como bien señalaba Monse, el costo de operar estas plantas en mayor medida, de que produzcan más energía, como la van a estar produciendo y demandan insumos para producir, hay una cadena productiva atrás, que es la que genera y la que abastece esos insumos. Entonces, esa cadena productiva sí, pues le va a tener que abastecer más diésel, le va a tener que abastecer más combustóleo, le va a tener que abastecer más carbón a la CFE, a esas centrales de la CFE. Y entonces ahí sí hay algunos ganadores y algunos que tienen intereses en que esto se promueva. Y esto tiene que ver con algo que, digo, voy a ser un poco técnico aquí, que tiene un concepto que se llama captura de rentas y básicamente es una manera muy específica en la que ciertos actores económicos, bajo un mal arreglo institucional, capturan dinero a su favor y en contra claramente de un arreglo más benéfico para la sociedad, ¿no? Este costo fiscal de que CFE produzca más, se lo van a llevar las finanzas públicas, se lo va a llevar el erario, se lo van a llevar recursos que pudieran ocuparse en otras cosas. Y ese beneficio, el que cacha esa pérdida, es alguien que le está abasteciendo insumos a esas centrales que van a producir más. Esas serían las únicas ventajas desde una visión como muy parcial y muy enfocada en unos cuantos que podría tener un mecanismo de este tipo. Alguien gana, pero eso no significa que haya ventajas, ¿no? Siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Monse, ¿quieres agregar algo? Creo que sí, o sea, y creo que le diste al clavo, Víctor. La única ventaja, y ahí le contesto ¿cómo se llama? Nisi. Le contesto directamente en términos de, según el presidente, la ventaja clarísima es que hace congruente su plan y su política pública de refinación. O sea, el tema es, estos insumos son diésel, bueno, diésel no tanto porque no producen, pero digamos, o no producen tanto diésel, pero combustóleo producen muchísimo y por lo tanto la única salida que tiene ese combustóleo hoy, que en el mundo los combustóleos o los combustibles con más de 500 partes por millón de azufre ya no tienen mercado, o sea, prácticamente nadie te los puede comprar. No es que no quieran, es que nadie lo puede quemar porque va en contra de la normatividad internacional. Entonces, digamos, la única razón por la cual creo que esto está pasando es porque le da congruencia o hace que sea lógico para la política pública de refinación de la presente administración que CFE lo queme. Eso no quiere decir que ese combustible, aunque Pemex se lo regalara a CFE, eso no quiere decir que ese combustible cuesta cero, ¿no? Es muy importante en términos de política pública y de finanzas públicas que ese combustible, aunque se regale, claramente, pon tú que CFE paga cero por él, pero ese combustible le costó al Estado mexicano producirlo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, si bien los resultados no se van a ver pronto. Yo creo que este nivel de carga para la empresa del Estado y de desincentivo a la inversión y de inestabilidad en términos del clima de inversiones, sí pone al país en una situación muy, muy compleja, sobre todo en un escenario en el que estamos viendo que sin este problema tenemos COVID. Entonces, yo sí creo que esto, aunque tarde para que nos demos cuenta que CFE específicamente está reventando, sí se va a poner muy complicado en términos de finanzas públicas. Yo estoy más que de acuerdo con usted, pero sí me parece importante, y aquí como que mi corazoncito de economista y de hablar de rentas y de la sociedad, me parece importante dar mi opinión. Perdón que me metan, los expertos son ustedes, pero yo creo que más que ventajas, podemos hablar de que hay ganadores y hay perdedores, como sucede prácticamente en cualquier cosa en la vida. Pero yo creo que
cuando estamos hablando de que en realidad va a ser extracción de rentas y que vamos a tener resultados socialmente ineficientes, no creo que a nivel país podamos hablar de ventajas. Nada más, perdón, pero tenía que sacarlo porque voy a citar al presidente por segunda ocasión en el día. Mi pecho no es bodega. Regreso a la pregunta de Nisi, que tiene muchas preguntas. Nisi, esta pregunta va para Oscar y luego para Monse, que sé que Monse ha estado metida en este tema. ¿Qué clase de incentivos se crearán para las inversiones de energía solar y eólica? La respuesta es que la iniciativa justamente lo que hace es destruir los incentivos que se crearon en la reforma de 2013-14 para invertir en energía solar y eólica. La reforma de 2013-14, el mecanismo más poderoso para las inversiones en renovables eran las subastas de largo plazo, donde el SENACE, en coordinación con la CRE, organizaban subastas para incentivar el tendido de infraestructura renovable, es decir, eólica y solar. Los contratos eran para 15 años de energía y de potencia, es decir, de capacidad, para 20 años el otro gran componente de los incentivos, que es el certificado de energía limpia. Lo que hace esta reforma, el certificado de energía limpia equivale a la generación eléctrica de 1 megawatt hora de energías limpias, como su nombre bien lo indica, y CFE Suministro Básico tiene que comprar una cierta cantidad de su energía que cuente con estos CELS, es decir, que tengan este certificado de energía limpia para cumplir con la ley y para incentivar las inversiones en renovables. Las nuevas inversiones en renovables, ese es el problema con la reforma, porque al permitir que centrales que operaban antes de 2014, y esto puede ser que empezaron a operar en 2012 o que empezaron a operar en 1950, obtengan CELS, se desvirtúa todo el objeto mismo del CEL, que es incentivar nuevas inversiones, no dar CELS a inversiones que existían antes de la apertura del sector. ¿Qué queda con esto? Realmente quedan pocos incentivos, porque precisamente el mecanismo de despacho mismo está diseñado, o más bien el nuevo modelo de despacho, el nuevo orden de prelación, está diseñado para beneficiar a la CFE. La CFE no cuenta con la capacidad renovable. No, y si vemos el plan de negocios mismo de la Comisión Federal de Electricidad, que se publicó en enero de este año, las primeras inversiones nuevas en energías renovables están programadas para 2027. Es lo único que sabemos, no hay datos de cuánta capacidad en megawatts, de dónde se planean instalar, montos de inversión, no hay nada de eso, nada más nos dijeron que en 2027 hay nuevas inversiones en renovables. De ese tamaño es lo que está en juego en materia de transición energética. Entonces suena que el único jugador que podría en todo caso tener incentivos en renovables sería CFE, que por lo que nos comentas, Oscar, está planteándolo hasta 2027. ¿Entendí bien, Monse? Es exactamente así. A ver, el mecanismo más poderoso para tener energía renovable hoy en cualquier sistema es el despacho. Y además le puedes dar premios después y pueden servir para para cubrir los costos fijos, etcétera. Y ahorita les trato de explicar. Pero el punto es, el despacho es un mecanismo, no es un mecanismo, es un sistema en el cual el más eficiente gana. Es el premiado, digamos, se lleva el precio que fija el más ineficiente, pero por su eficiencia tiene un espacio de rentabilidad importante. Entre más grande es ese espacio, más rentable es esa empresa. Entonces, lo que se genera es que a lo largo del tiempo hay una carrera por la eficiencia que para los consumidores significa que los niveles absolutos de costos van bajando en el tiempo, porque entre más eficiente, digamos, en el largo plazo vas apachurrando las curvas de costos, si la escasez no cuenta, o sea, digamos que no estamos hablando de escasez, pero simplemente por el costo de la tecnología, y por lo tanto hay un incentivo clarísimo hacia la eficiencia. Hoy el mundo iguala eficiencia con renovables, por la razón que sea, por los subsidios de los 80s, el cambio tecnológico nos llevó a un momento en el que la energía renovable es la más barata, hoy. Entonces, los renovables, la mejor manera de integrar renovables en un sistema es a través de tener un despacho que sea a través de costos, ¿no? Entonces, ese sería el incentivo que, en primer lugar, están destruyendo. Pero además de esto, como el despacho cubre los costos variables, hay una cosa que se llama subastas de potencia, y además hay un mecanismo en donde
tenemos los CELS. Los CELS estaban pensados para las energías para las plantas post 2014, para que les ayudaran a pagar los costos fijos. Entonces, además de la renta que podías obtener por tu eficiencia, el CEL te ayudaba a cubrir costos fijos y se volvía aún más rentable invertir e integrar renovables en beneficio de todo el sistema. Eso y además el pago por reconocimiento de potencia. Pero digamos, en términos muy generales, cuando tú decides que cualquier planta de energía limpia tiene CELS, lo que sucede es que tienes un montón de CELS y por economía muy simple, cuando tienes mucha oferta y la demanda es la misma, pues ¿qué sucede? Se cae el precio. Y entonces ese mecanismo que se usaba para poder incentivar a través de poder cubrir algunos de los costos fijos de las nuevas inversiones, pues ya no existe porque el CEL se vuelve prácticamente, ya no tiene ningún chiste. O sea, ya no tiene valor. Lo que creo que la CFE está tratando de hacer y por cómo está escrita la regulación, lo que les preocupaba mucho es que cuando no cumples con el CEL, o sea, suministro básico no cumple con el CEL, tiene que pagar la multa y conseguir el CEL. O sea, la regulación está así, no es una u otra, sino que tienes que cumplir las dos. Y esto tenía, pues evidentemente, un riesgo legal grande e implicaba pues una inversión fuerte para cumplir con la multa y con el CEL. Entonces, con este mecanismo un poco aunque el CEL ya se vuelve completamente inoperante, incluso para ellos mismos, porque va a tener valor cero, pues ya no tienen que pagar multas. Y entonces es un poco, este problema lo pateo ya, los certificados de energía limpia ya no sirven, ya no cuentan, se acaban. Entonces, creo que no hay ningún incentivo, como bien dijo Oscar, no hay ningún incentivo a invertir en renovables o en energía limpia, puesto que no hay ni subastas, porque pues ya no nos importa. Las subastas se hacían porque suministro básico tenía la obligación de cumplir con los CELS. Entonces, además de hacerse de energía la más barata posible, compraba los CELS y se evitaba la bronca legal de tener que incumplir con la meta y tener que pagar la multa. Entonces ahora, pues dado que eso ya no es importante, ya no tienen esa preocupación y no hay ningún otro mecanismo, incluido el plan de negocios de CFE, que nos diga que les interesa de alguna manera invertir en renovables. Ahora, en descargo de la CFE, las empresas de ese tamaño, o sea, normalmente, los utilities de ese tamaño, les cuesta mucho trabajo la transición hacia plantas más chicas con tecnologías renovables. Porque es un poco como el símil de lo convencional y no convencional en petróleo y gas, ¿no? Las utilities muy grandotas hacen o están haciendo un esfuerzo muy grande para tener plantas más chiquitas. No está en su manera, digamos, rutinaria de operar. Entonces es, digamos, una nueva frontera para ellos. CFE, pues, claramente no le gusta mucho el cambio y entonces prefieren invertir en renovables hasta 2027 y probablemente después pues lo patearán adelante, aunque a mí me parece que sí estaría, creo que sería muy bueno para la CFE, para CFE en generación, que invirtieran en renovables, que aprendieran a hacerlo bien, que aprendieran a que se pueden manejar los renovables, se puede ser rentable con renovables, etcétera. Pero bueno, digamos, ese es otro tema. Entonces, ¿qué clase de incentivos? Ninguno. Gracias, Monse, por el resumen. Y bueno, yo sé que estos temas a ustedes, mis queridos amigos, les apasionan, pero hay 55 preguntas, 59 ya. Entonces sí necesito que sean más breves, más sintéticos, lo digo sobre todo por Monse, para poder abordar más preguntas. Nos preguntan, aquí la verdad es que creo que esta es la pregunta de los 8,000 millones, Betty Montes, alumna de la UNIVA. Esta pregunta es para ti, Víctor, aunque creo que en realidad Betty se la tendría que dirigir al presidente en la mañanera. ¿Por qué basar la economía de todo un país en un recurso no renovable? Bueno, haces eso cuando el objetivo de tu política energética no es maximizar beneficios sociales, ¿no?
Esa sería la única razón por la que respondería eso. ¿Y qué significa eso? Hay un fenómeno detrás de todo esto que es algo que quizás hablaremos más conforme avance la charla, pero es el tema de la transición energética, ¿no? La necesidad de que el país, por las necesidades que tiene la especie humana, sea transitar de un modelo de generación de energía a base de fuentes no renovables, es decir, combustibles y otros, como el carbón, a un modelo de generación de energía donde sea un modelo de generación mucho más sustentable. ¿Qué significa eso? Que al explotar la energía no estemos comprometiendo el horizonte de vida de las economías, el horizonte de vida de la especie, ¿no? Y esto tiene que ver con algo en lo que México tomó pasos muy adelantados a nivel regional, y fue justo generar los mecanismos institucionales, como decíamos, en términos de incentivos, generar los incentivos económicos en términos de precios, generar los incentivos en términos políticos de transición, para ir soltando poco a poco ese régimen basado en la generación de combustibles fósiles y transitar a un régimen en el cual la manera en que la industria de energía está operando ahorita y va a seguir operando en las próximas décadas. Te voy a dar algo para concluir esta intervención. Si tú te fijas en dónde están, por ejemplo, las principales petroleras del mundo, dónde está Aramco, dónde está Statoil, que es la empresa nacional, estatal más importante de petróleo del mundo, que está en Noruega, su asignación de recursos a generación de energía con base en fuentes renovables cada vez es mayor. Ese es el futuro de la industria. Y entonces, cuando nosotros vamos de reversa, no solo vamos en contra del objetivo que es deseable desde el punto de vista de bienestar social, sino también nos vamos en contra de todo el mundo. Entonces, cuando decidamos no ir de reversa, para alcanzar a los que van hacia adelante, tenemos que primero recuperar los pasos que perdimos como país propio y luego los pasos que van a haber avanzado los demás en la dirección de transición hacia fuentes de energía más renovables. Entonces, la pérdida es doble y la única razón que se me ocurre para justificar esa forma de generar energía en el país, pues es una que no obedece a un criterio de bienestar. Bueno, pésima razón en todo caso. Una pregunta de Luis Carlos López Gutiérrez. Esta es para ti, Oscar. Nos dice, en el caso de plantas de ciclo combinado, ¿también serán afectadas de forma directa o en su momento tendrán también el problema de perdón, es que ya no veo. Perdón, mejor recurro a mis lentes. ¿También serán afectadas de forma directa o en su momento tendrán también el problema de surtimiento eléctrico a sus clientes? Las plantas de ciclo combinado, la mayor parte de las plantas de ciclo combinado son los famosos productores independientes de energía. Los PIEs son una figura que nace en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica del 92. Todavía estamos en un sector cerrado, para permitir a la iniciativa privada invertir en plantas generadoras y que esta generación eléctrica se vendiera en su totalidad a la CFE. En el Parlamento Abierto hace un par de semanas, la CFE Energía dijo que los PIEs le han costado desde la reforma a la CFE 412,000 millones de pesos. Esa es la visión que se promueve que en esta reforma lo que se pretende afectar a los PIEs, pero esta visión es errónea. ¿Por qué? CFE tiene 6 subsidiarias de generación. Cada una tiene una canasta de centrales, más bien 5 de ellas tienen una canasta de centrales, y la CFE Generación 5 administra los contratos con los PIEs, es decir, administra esta venta de energía de los PIEs a la CFE Generación 5, y de las 6 generadoras, año con año, todas registran pérdidas, salvo una. ¿Cuál es la única subsidiaria de generación que registra utilidades año tras año? Precisamente Generación 5, es decir, la que opera los ciclos, la que administra los contratos de los ciclos combinados de los PIEs. La reforma pretende afectar esto, pretende afectar a los PIEs que no son parte del contrato legado, es decir, del contrato que se hizo en un modelo de transición durante la reforma. Pretenden mandarlos al final del orden de prelación, es decir, en primer lugar entran hidroeléctricas que tienen una capacidad muy limitada para satisfacer la demanda de este país. En segundo lugar entran las otras centrales de la CFE de combustibles fósiles, combustóleo, ciclos combinados propios de la CFE, que son mucho más ineficientes que el de los PIEs, y carbón, entre otras termoeléctricas, por ejemplo. En tercer lugar entran renovables. En cuarto lugar entrarían los PIEs que no forman parte del contrato legado de la CFE. Es decir, toda esta explicación para decir sí se verían afectados por las implicaciones de esta reforma. Ok, gracias, Oscar.
Octavio Amador nos hace una pregunta que yo creo que puede responderse muy brevemente. Monse, va para ti. ¿Priorizar las centrales hidroeléctricas en el despacho genera riesgos para las comunidades por el manejo de las presas? Sí, yo creo que son manejables. Si priorizar significa que toman en cuenta todos los riesgos asociados. Si simplemente es que produzcan todo el día, probablemente sí va a haber afectaciones. Y más que por inundaciones, yo pensaría que por el manejo del agua, porque tenemos esta idea que es completamente falsa, de que tenemos mucha agua. Y no tenemos mucha agua. Entonces, la mayor O sea, parte... ¿esta idea de que el sur del país está rebosante de agua es falsa? Porque el agua tiene muchos usos. Y si solo la usáramos para generar energía eléctrica, dejaríamos a las comunidades, que no nada más son temas agrícolas, sino de uso para vivir. Entonces, sí sería muy grave, digamos, pensar que la energía hidráulica nos va a salvar es completamente romántico. Eso no es cierto. Desgraciadamente, porque, digamos, ya construir nuevas presas es complicado ambientalmente, ¿no? O sea, tiene muchos, pero las que ya tienes, pues ya el costo ambiental ya se pagó. Si tuviéramos suficiente agua, sería magnífico tener esa generación, como pasa en Canadá, etcétera. Pero no tenemos tanta agua. Nos pregunta José Treviño, yo creo que esta puede ser también para ti, Monse. ¿Cómo va a incidir la ley en el valor de las plantas de autogeneración y cogeneración? ¿Generación será autoabasto? Pues no Bueno, sé, así nos vamos a ponen autogeneración y cogeneración. Supongo que sí. El tema del autoabasto está muy complicado porque parece ser que es como exactamente la diana de todo lo que odian, ¿no? Entonces, tienen una situación compleja porque no sabemos muy bien cuándo sí, o sea, cómo se van a despachar, porque si te fijas dentro de la discusión del despacho no aparecen. Y luego, bueno, están en peligro que no queda muy claro para ellos qué significa permisos ilegales. Yo creería que si fueran ilegales, pues ya hubiera habido una revisión al respecto, ¿no? Pero bueno, imaginemos, yo creo que el valor de esas plantas en el momento, pues están en mucho peligro porque hay mucha incertidumbre al respecto. Sin embargo, creo, y aquí quiero ser positiva, yo creo que México es un país que no se va a vencer por ni por el COVID, ni por esta específica coyuntura política. México es un país que es la 13ª economía mundial. Entonces, eventualmente, vamos a usar más energía eléctrica o usamos cada día más energía eléctrica. El presupuesto público de ningún país alcanza para generar toda la energía eléctrica que se tiene que generar. Y segundo, las poblaciones no les gusta vivir en ambientes contaminados y el mundo no nos va a dejar generar electricidad con combustible, primero porque no nos va a alcanzar el dinero y segundo no nos va a alcanzar el pulmón. Con lo cual creo que estas plantas que son eficientes y son limpias y muchas de ellas son renovables, en el momento en el que la situación nos fuerce a ello, pues estarán ahí en primer lugar, ellas ya están, o sea, van a poder entrar en el mercado en el momento en el que la cordura vuelva en este país. O sea que creo que en ese sentido el autoabasto, pues sí, lo está pasando muy mal, pero sin embargo son plantas eficientes. Ahora, cogeneración, pues la cogeneración siempre se va a utilizar porque es un círculo virtuoso entre los que tienen vapor y se necesita calor en los procesos, etcétera. Entonces, esa tecnología se seguirá usando mientras que las renovables no avancen significativamente, es decir, mientras se sigan usando plantas a gas natural, vamos a seguir privilegiando los procesos de cogeneración cuando se requiera. Gracias, Monse. Edson Murguía manda una pregunta para Víctor. Nos dice, el secretario de Hacienda, era Arturo Herrera, comentó que la aprobación no tendría un impacto en la confianza de los inversionistas. ¿Qué perspectiva tienes tú por parte de los inversionistas institucionales? ¿Esperarías una salida de capitales? No, creo que hay que ser muy claro ahí cuando hablamos de inversionistas de quién hablamos, ¿no? Hay inversionistas que están metidos, por ejemplo, en los bonos del gobierno mexicano, que captan deuda del gobierno mexicano,
hay inversionistas que están en papel de CFE, es decir, que compran deuda de CFE, hay inversionistas que están involucrados directamente en financiar al sector, digamos, proyectos como los que llamaron eólicos, ¿no? Hay bancos que tienen exposición de riesgo de contraparte, es decir, que están financiando proyectos, entre ellos los bancos públicos, es decir, los bancos de desarrollo, bancos de la banca mexicana pública, ¿no? Que pertenecen al balance del sector público, que están financiando proyectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del público inversionista, pues hay que pensar qué significa esto, ¿no? Lo que yo te diría es, en el corto plazo va a ser muy difícil que estas necesidades de subsidio a la CFE, necesidades de transferencias que va a tener para operar estas reglas, si es que las operan, van a incrementar las presiones fiscales sobre el gobierno federal, sí. Pero lo que hemos visto en la evolución de el riesgo soberano recientemente, el tema directo de los recursos del sector público no ha sido una razón suficiente para generar una salida. ¿A qué me refiero? Tenemos como caso muy, muy claro el efecto que ha tenido Pemex, ¿no? Pemex con todas las entidades de apoyo, con todas las reducciones de carga fiscal, con todas las transferencias extraordinarias, la capitalización, la monetización de pagares. Bueno, toda esa ayuda, todo ese respaldo fehaciente que ha tenido el gobierno federal juega a favor de Pemex, ¿no? Y entonces, en la medida en que esta política se llegue a implementar y el gobierno federal esté ahí atrás, para muchos inversionistas que están metidos en la deuda del soberano y están metidos en la deuda de CFE, esta es una señal positiva. Y entonces es como un criterio de qué poner. Porque lo que estás buscando es un rendimiento. Lo que estás buscando es un rendimiento y una tasa de interés que de alguna manera está garantizada. Lo que estoy buscando es que me paguen lo que yo invertí, el bono que yo invertí, ¿no? La tasa que yo compré. Entonces, eso de alguna manera está ahí metido, ¿no? Entonces, por eso digo que esa evolución es difícil, ¿no? Ahora, donde sí hay una afectación directa es en los inversionistas, ¿no? La gente que está financiando proyectos eólicos y solares está preocupada, muy preocupada. La gente que está financiando a proyectos que estaban en desarrollo, estaban en el due diligence o que estaban a punto de salir, también está muy preocupada porque las reglas de acceso al mercado pues no son claras. Lo que decía Monse del mecanismo de fijación de precios, de que no sabes cómo se va a determinar el precio es clave, porque si no sabes cómo se determina el precio, no sabes cuánta energía vas a vender, no sabes cuál va a ser tu rendimiento y no sabes cuál va a ser el flujo esperado de tus ingresos en el horizonte de tu proyecto. Entonces, ¿cómo evalúas un proyecto a 30 años si no sabes a qué precio te van a pagar, si no sabes qué margen vas a tener y si no sabes qué rentabilidad vas a tener? Entonces, no tienes ni una pieza de información para sacar ningún estimado. Exacto. Y entonces eso sí genera una incertidumbre total. Hay un tercer mecanismo de contagio que es importantísimo, y este es para la inversión en general. México, como economía emergente en el contexto global, es una economía que depende de la producción de manufacturas, ¿no? La industria automotriz, la industria de alimentos y otras industrias que están en el país. Y ese ha sido el motor de la recuperación en la actividad económica de junio para acá, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la generación, la producción de manufacturas? De la generación de electricidad. Entonces, al ser un insumo de uso transversal en la economía, todo mundo usa energía eléctrica, no hay una industria de manufacturas que no use energía eléctrica, pues esa incertidumbre que generas alrededor del insumo básico de producción se traslada a tu proceso activo. Entonces, ya lo vimos con la cancelación de la instalación de Tesla en México, y lo vamos a ir viendo con otro tipo de generación de valor, de capacidad de planta, de producción en México, que iba a venir, pero con toda esa incertidumbre alrededor de la generación de energía para producir, se va a retrasar. Y ahí sí hay un efecto que no va a ser menor para la economía si esto se aprueba. Bueno, el tiempo apremia, entonces voy a juntar todas las demás preguntas. No me maten todos los que preguntaron porque hay un montón de preguntas, así que en una de esas tenemos que repetir el webinar, lo lamento, invitados, pero tendrán que comprometerse a otra fecha. Pero voy a agrupar las preguntas en dos temas porque hay varias sobre lo mismo. Una, y estaba primero para ti, Oscar, y luego, obviamente, si quieren comentar, Monse y Víctor comentan, es si los apagones, ¿qué tienen que ver los apagones que ha vivido una parte del país con lo que está viviendo el sistema energético del país? O sea, ¿tiene algo que ver los apagones con el retroceso en materia energética? Y otra pregunta va en el sentido, o sea, también de los apagones, es si se aprueba esta ley, ¿vendrán más apagones? O sea, ¿cuál es la expectativa en ese sentido? Entonces, primero me gustaría que los tres abordaran eso de forma breve para dar paso, yo creo que al último tema que tiene muy preocupado a nuestro auditorio, que es
el tema medioambiental. Entonces empecemos con los apagones y luego nos vamos al medio ambiente, que sé que están relacionados. Pero Oscar, si quieres, empiezas tú. Voy a ser muy breve. El apagón de diciembre y el apagón que vivimos recientemente tienen dos causas distintas. El de diciembre se produjo por una falla en la red nacional de transmisión. No me voy a meter en el debate que hubo después del documento apócrifo, no apócrifo, el liceo del pastizal, no pastizal. No. Lo que hubo ahí fue una falla en la red de transmisión. Históricamente, la red nacional de transmisión ha recibido poca inversión. Si comparamos, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, las inversiones en generación por parte de la CFE son más o menos 3 veces mayores a las inversiones en la Red Nacional de Transmisión. La diferencia es que en generación, los privados pueden invertir en generación. La Red Nacional de Transmisión es el monopolio exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad. Este es el meollo del asunto. El problema no son las energías renovables, no son las intermitencias, el problema es la subinversión en la transmisión eléctrica. Muy brevemente, el siguiente apagón fue causa de la interrupción en el gas, en el suministro del gas natural de Texas a México. Otra vez, no me voy a meter en el debate de las causas de esa interrupción, el hecho es que hubo esa interrupción. En México, acertadamente se hizo, desde 2011, la CFE emprendió un plan muy ambicioso de expansión de los gasoductos a conectarnos con el mercado más competitivo del mundo en gas natural, que es Texas. Resulta estar al lado de la frontera. El error ahí es que no se invirtió en almacenamiento. Y hace poco hubieron declaraciones de que nadie invertía en almacenamiento en el mundo. La respuesta, y aquí tengo que citar a Eric Sánchez por darme los datos muy precisos, es que, nada más para ilustrar, en Estados Unidos hay 392 almacenamientos de gas natural, en Canadá hay 60 y tantos, en la Unión Europea hay 143, en México no hay ninguno. Ese también fue un error de administraciones anteriores y de la administración actual, es decir, no todo es atribuible a las decisiones de política energética de los últimos 2 años. Lo que sí es atribuible aquí es, por ejemplo, la cancelación de los proyectos de almacenamiento de Senagasa y, por ejemplo, en el complejo de Pajaritos, que había un proyecto que fueron cancelados recientemente. Esa parte sí es atribuible a la actual administración. Y de aprobarse esta reforma, se agudizarían estas dos tendencias, que es la subinversión en transmisión y la subinversión o la nula inversión en almacenamiento de gas natural. Una razón muy sencilla. La reforma va a distraer recursos de la CFE, va a asignar recursos escasos a un segmento donde se puede invertir por parte de privados, que es la generación eléctrica. Monse. Okay. A ver, ya leí un poco las preguntas así en general y me gustaría hacer un comentario general al respecto. Primero, el tema con electricidad tiene que responder a una pregunta muy simple. ¿Cuál es el mejor uso de los recursos públicos? Todo en esta vida se puede, pero ¿qué es mejor hacer si tu objetivo es que la población tenga energía más barata, más limpia y el país crezca? Si esos son tus 3 objetivos, entonces el mejor uso de los recursos públicos, pues claramente no es una actividad que CFE no hace bien, porque CFE no pierde dinero. Ojo, se dice que la CFE está quebrada. No, CFE no está quebrada. El que pierde dinero es CFE Generación. Y el dinero que debería ejercer CFE Transmisión y Distribución, que como dijo Oscar, es un monopolio natural, que tiene ganancias, 20,000 millones, etcétera, no los ejercen en invertir más en la red porque tienen que darle el dinero a generación y a suministro básico. Entonces, es muy importante entender para qué queremos que el gobierno gaste. Pues, en mi opinión, deberíamos gastar en cosas que los demás no estén dispuestos o puedan hacer. Entonces, específicamente la CFE tiene utilidades en transmisión y distribución, tiene utilidades en el transporte de otros combustibles y la comercialización de otros combustibles como el gas natural. Y creo que ahí está el meollo del asunto. Si tú me preguntas por qué CFE Generación quiere generar más, no te sé contestar de manera racional. No lo entiendo. Ahora, digamos, ¿qué efecto tiene esto sobre el país? La competitividad, como decía Oscar, casi todo en este mundo hoy se produce con electricidad. Si la electricidad no es la más eficiente en términos de costos, el país no va a ser lo más eficiente y no vamos a poder competir
porque México no puede estar aislado. Y eso me lleva al tema de los apagones. La razón por la cual Texas estuvo en un desastre como hace mucho no se veía es porque el sistema eléctrico de Texas está aislado, porque los tejanos quisieron tener una red eléctrica aislada del resto de Estados Unidos, con su propia regulación, sin interconexiones al resto de la red en Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando se te cae la red, no tienen manera de solucionarlo. Entonces, en electricidad se necesitan todas las energías, todas, pero obviamente hay que apuntar a tener siempre las más baratas y las más limpias. Entonces, digamos, por ahí está ligada la competitividad con el mejor uso de los recursos y el tema de México no está aislado. Había una pregunta que creo que vale mucho la pena contestar en términos de respaldo, porque se usa mucho, ¿no? O sea, es como que suena, no sé, les pareció interesantísimo y como uno oye respaldo y dice, quién sabe a qué se referirán, te la crees. Pero el respaldo no es otra cosa que técnicamente lo que se conoce como servicios auxiliares o servicios conexos. Y esos servicios en la LIE se pagan. Cuando se va el aire, el viento, o se hace de noche, se pagan servicios conexos y esos los pagan los participantes del mercado. CFE no pierde dinero. Esta idea de que cuando los renovables fallan, entra CFE perdiendo dinero, no es cierto. Primero, eso lo dijo hoy, Monse, perdón la interrupción, pero lo dijo tal cual Dolores Padierna en un noticiero en la mañana. Decía, la intermitencia, CFE es el salvador, es el héroe que entra a resolver los problemas cuando se caen las fuentes renovables. Pero qué bueno que lo estás explicando. No es así, porque, digamos, el que consume a esa hora en ese nodo tiene que pagar el precio que marginó a esa hora en ese nodo. Y se pagan además los servicios conexos. Por ejemplo, las plantas que están así como listas para entrar y los llaman y córrele, en 10 segundos tienes que entrar o en 1 minuto tienes que entrar. Esos cobran por estar atentos a que los llamen. Entonces, es muy fácil usar la palabra subsidio, es muy fácil usar la palabra el respaldo, es muy fácil esta idea maniquea de los privados y extranjeros le roban a CFE, pero no es cierto. No se apega a la realidad. Y aquí yo creo que ninguno de nosotros tres quiere defender a ningún generador ni a ninguna empresa privada. Al contrario, hay que regularlos y hay que exigirles que se apeguen a la regulación, que tengan los precios más bajos, que sus costos sean eficientes, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es tener nuestra propia realidad porque eventualmente nos va a alcanzar. Ahora, me gustaría terminar con una cosa que es muy preocupante. Cuando habló Víctor de las inversiones, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero un porcentaje muy importante de la energía renovable en este país está financiada por Banobras o por algún otro mecanismo con dinero público. Esas inversiones hoy están en peligro y ese es dinero de todos, por no hablar de que están financiadas por Afores, que tienen nuestra jubilación, nuestro fondo para el retiro. Y esas inversiones están en peligro. Entonces, a mí sí me resulta muy preocupante el poder plantear una realidad que suena lógica porque es facilota, pero no es real. Y por último, alguien quería preguntar dónde podían checar los costos nivelados de energía para que, digamos, no le hagas caso ni a la CFE, ni a los del Parlamento Abierto, ni a nadie. Vaya, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, la ARIAE, hay un montón de sitios en donde ustedes pueden encontrar así, summary, levelized cost y ¡pum! Ahí te salen. No hay magia, pues. Víctor. Yo voy a agregar algo importante aquí y tiene que ver mucho con lo que señalaba Monse del tema de no tomar un partido por alguna empresa, etcétera, sino más bien es buscar el mayor bienestar para nosotros como mexicanos, como mexicanas, como ciudadanos, ¿no? Que al final somos los que consumimos la energía.
Un plan que busca que buscaba la reforma energética de 2014 y que se interrumpe con esta administración es la idea de hacer que la tarifa que paga el consumidor en su recibo refleje efectivamente todos los costos de la cadena productiva, ¿no? Es decir, que es como si tuviéramos un Lego en el que vamos apilando los diferentes costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta generar? ¿Cuánto cuesta transportar la energía, la transmisión? ¿Cuánto cuesta la distribución? ¿Cuánto cuestan los servicios conexos a los que hace referencia a Monse, ¿no? Si tú agarras tu recibo de CFE, ahí tienes un desglose de todos esos elementos. Eso es producto de la reforma, ¿no? Y obviamente, ¿cuánto te costó en capacidad? Es decir, la potencia asociada a tu suministro, cuánto consumiste de energía, y luego para los grandes consumidores, también depende de la hora en la que consumas y prendas tus plantas, eso también varía, ¿no? Varía el precio. Entonces, porque varía el precio de generación. Entonces, desafortunadamente, este objetivo de transparentar el costo de la energía, de exigir que los diferentes participantes del mercado paguen los costos asociados y eso no se traduzca en un costo fiscal, se opone de manera frontal al objetivo político del presidente, que es que la luz no suba o baje, ¿no? Y eso en la coyuntura actual del mecanismo de implementación de la reforma, pues no daba porque ese proceso de reconocer los costos y de exigir que cada quien pague lo que tiene que pagar, iba a incrementar las tarifas en el corto plazo, las incrementó sobre todo para industriales y grandes comercios, sobre todo en el 2018, y se requería ahora un proceso similar a nivel de hogares, a nivel de tarifas de riego, a nivel de tarifas de alumbrado público, que ahorita en su mayoría están bajo control de la Secretaría de Hacienda y que solo se actualizan con base en los costos de generación de los combustibles. Entonces, las tarifas no están reflejando eso y lo que estamos viendo es una serie de decisiones que muestran y una otra vez que los recursos públicos son ineficientes. Llegamos a un punto en el cual, de alguna manera, las decisiones que se han tomado desde el punto de vista de política energética nos han arrinconado en una situación que parece inexorable, ¿no? Llegamos a un mundo donde no hay otra más que a implementar la reforma como está diseñada, ¿no? Y esto es como algo muy sencillo, ¿no? Es como si te metieras a nadar, ¿no? Si tú te metes a nadar así con tus dos piernas y tus dos brazos, cruzas, ¿no? Cruzas la alberca. Pero si te cortas un brazo, te truenas una pierna y te da un calambre en la espalda y acabas en el fondo del mar y te ahogas, pues ese no era el resultado inexorable ex ante de que te metieras a nadar. No había necesidad de llegar ahí. Pero si cancelas las APPs de asociación público-privada para inversión en líneas de transmisión, si cancelas las rondas de licitación para explotar hidrocarburos en México, si cancelas los proyectos de almacenamiento, si cancelas cualquier alternativa para el desarrollo del tratamiento del gas natural, si haces una serie de mecanismos que encarezcan el costo de operación de los competidores más eficientes en el mercado, pues entonces ibas a acabar en el fondo del mar sin capacidad de poder atravesar la alberca, ¿no? Esa manera, esa visión de ver como ineludible, como infranqueable el resultado en el que estamos haciendo y la única decisión es esa, nos lleva a pensar en todas las decisiones que se tomaron antes que reflejan una sola verdad. Los recursos públicos fiscales para el proceso de transición energética son insuficientes. A ver, Oscar, espérame un segundo, Monse. Quiero entrar a la parte ya de cierre porque nos quedan nada más 7 minutos. Nuestros amigos del Universal amablemente nos ayudan a extenderlo, pero sí quiero que tenga cada uno una intervención final, empezando por Oscar, igual así lo haremos Oscar, Víctor y cierras, Monse, donde me gustaría que tocaran el tema medioambiental, los efectos del combustóleo, para que nos quede muy claro, porque si a mí me dices combustóleo y yo no sé qué es eso, que creo que además pues no todos tenemos por qué saber qué es el combustóleo. Me parece importante entender las implicaciones medioambientales y los compromisos con el famosísimo Acuerdo de París. Oscar, empieza y con eso para ir concluyendo, porfa. No, voy a dejar que Monse hable del combustóleo porque es el tema mejor que yo. Yo me voy a enfocar en el TEMEC en París. Perfecto. Que es un tema que me gusta más. Muy bien. La ley de transición energética que se establece, igual que el Acuerdo de París, que para 2024 hay que producir 35% de la generación eléctrica a partir de energías limpias. Este objetivo va a ser muy difícil de cumplir si no se reanudan las subastas, si no se incentiva la instalación, el tendido de energías renovables en este país. Y el problema es que París no es vinculante, pero cada vez hay más, por ejemplo, fondos de inversión
que tienen compromisos de sustentabilidad, que tienen compromisos de inversiones verdes. Cada vez hay más presión y el ejemplo más claro es Estados Unidos. Estados Unidos, hoy por hoy en la Casa Blanca, en la oficina Oval, se sienta alguien que ganó una elección de una plataforma que se basaba muy fuertemente en cambio climático y energía. Una de sus propuestas es ir más allá de París en los tratados comerciales internacionales de los que Estados Unidos sea parte. ¿Esto qué representa para México? Representa abrir un flanco innecesario con Estados Unidos, porque esta ley en particular y las decisiones que se han tomado en los últimos meses y los últimos 2 años van exactamente en la dirección contraria a donde se dirige hoy por hoy Estados Unidos. Así es que abre un flanco necesario, no solo con París y con los compromisos en materia de sustentabilidad ambiental de México ratificado, sino también en los tratados comerciales internacionales, donde México inclusive se puede ser sujeto de paneles, no por violaciones a inversión o empresas productivas del Estado, es posible, Estado, sino por el mismo capítulo ambiental. Porque el capítulo ambiental del TEMEC lo que dice es que pueden llevar un panel si se comprueba una violación sistémica a la legislación nacional del país, de tal suerte que impacte el comercio y la inversión. Y esta iniciativa es exactamente lo que hace. Gracias, Oscar. Víctor, un comentario medioambiental y de cierre, y luego ya cierra, Monse. Con gusto, Valeria. Sí, yo creo que aquí el tema central está en que, aunque he mencionado una y otra vez que el efecto de corto plazo inmediato de la potencial implementación de esta reforma no se va a reflejar de manera rápida, el costo político y el costo económico asociado a esto eventualmente va a aparecer. Y lo desafortunado de esto es que ese costo político y ese costo económico lo va a pagar alguien que venga después, ¿no? Las consecuencias de esto y las medidas necesarias para corregirlo, que van a ser dolorosas en su momento, ¿no? Un proceso de transición con luz un poco más cara por un tiempo, un proceso de adaptación, de financiamiento de una nueva estructura de generación, ¿no? Aunado a las consecuencias que está teniendo el impacto ambiental en nuestra forma de entender pues nuestra relación con el mundo, ¿no? Yo creo que algo que trae el COVID y sobre todo lo que algunos especialistas del lado epidemiológico esperan con el cambio climático, lo que estamos viendo es la consecuencia del abuso que ha hecho pues la especie humana de los recursos de los que tiene disponible y que tienen consecuencias desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y que van a seguir teniendo consecuencias y que mientras no abandonemos esa ruta de huella ambiental tan agresiva que tenemos, pues las consecuencias van a ser más continuas y más duraderas. Y entonces, desafortunadamente, cuando México decide ir en contra, cuando México decide ir de reversa, pues justo no solo está perdiendo el tiempo del cual ya hablamos, sino también va a heredar a los que vengan después, a las generaciones que vengan después, inmediatamente, un costo para resarcir el daño mucho mayor del que se tendría que pagar ahorita, ¿no? Quizás podemos estar en muchas cosas en contra de las políticas o el diseño de lo que fue la reforma energética de 2014. Pero para cancelar ese proyecto se necesita un proyecto que tenga esa visión de mediano plazo y que considere una transición hacia un modelo mucho más sustentable. Mientras el plan que se proponga desde lo político para atender el tema de la política energética no atienda a esa necesidad fundamental, pues la política energética que se proponga va a generar costos que no son necesariamente menores a los que tenemos que pagar por ahora. Pues suena un panorama poco alentador para nuestros críos y nuestros nietos. Monse, te dejo a ti la mesa para cerrar. A ver, creo que ambientalmente es, digamos, inenarrable lo que está sucediendo. Va en contra de todo lo que sucede en el mundo. Va en contra de, genuinamente, y suena cursi, y por eso a veces como que la gente no lo dice, pero sí va en contra del derecho que tenemos nosotros y nuestros hijos a un medio ambiente sano. Ya el cambio climático es una realidad. El cambio climático ha cambiado nuestras vidas. Como dice Víctor, gran parte del fenómeno del COVID es una muestra de cómo la relación que tenemos con el medio ambiente genera problemas globales muy importantes. Y esto solamente se va a incrementar a lo largo de los siguientes años. Y si no tenemos la creatividad y
la fortaleza y la generosidad para enfrentarlo, va a ser muy difícil que como humanidad lleguemos a un mejor lugar. A mí esa parte es la que más preocupación me causa de la política energética actual. Me parece que sin ninguna duda tiene una completa ausencia de esa responsabilidad con las generaciones que siguen y no tiene ninguna consideración ambiental. Creo que es un tema que no es importante para la administración actual y creo que es fundamental para la sociedad actual. Y además, justo en electricidad no significa que hay un perder-ganar. En electricidad hoy se puede generar más barato siendo más limpio. Entonces, no sé, los que vivan en la zona metropolitana del Valle de México, hoy creo que vieron o hemos vivido en los últimos días una contaminación bestial y eso es la termoeléctrica de Tula. Esos son azufre 500 partes por millón en el ambiente. Yo creo que eso no nos lo merecemos. Creo que además tendríamos que querer ser como sociedad y como economía mejores en términos de innovación, mejores en términos de competitividad, mejores en términos de salud y en términos ambientales. Este romanticismo al pasado a mí me preocupa mucho porque primero, como dijo Víctor, va completamente en sentido contrario de lo que sucede en el mundo y además no hace sentido económico. Y ahí yo quisiera terminar diciendo que esto es absolutamente insostenible, no solo en términos de sostenibilidad ambiental, sino en términos de sostenibilidad financiera y económica. No hay manera de soportar la carga fiscal y la carga en recursos públicos para generar electricidad a través de tecnologías tan ineficientes. No es factible, no va a suceder. Y además me parece que la administración actual tiene cada vez menos recursos y algún día llegarán a darse cuenta que no tienen más. Y eso creo que va a ser el principio, el final y el principio del principio. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo creo que valdría muchísimo la pena que como sociedad fuéramos mucho más cautos en tomar información y doble chequearla, ser mucho más participativos en términos de el consumo de las noticias y los datos. Creo que ese es otro de los grandes retos de la sociedad actual y es cómo consumimos las noticias y los datos que están en públicos. Es muy preocupante que sea tan fácil un mensaje tan claramente equivocado. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, por supuesto, a El Universal por asociarse con nosotros en la difusión de este evento. Muchísimas gracias a Óscar, a Víctor, a Montserrat y, bueno, muchísimas gracias a Linco, obviamente, por ayudarme a armar estas ideas locas que se nos ocurren de repente. Y gracias a todos por conectarse y, bueno, yo creo que habrá que seguir platicando. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.